Bueno, shalom, amados hermanos, es una bendición, ¿verdad? Conectarnos una vez más en lo que es este día, ¿verdad? Para poder proseguir con el estudio, ¿verdad? Que tenemos los días miércoles y los días jueves, ¿verdad? Así que pues vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para que luego pues podamos comenzar, ¿verdad? Con lo que es el capítulo número 2, ¿verdad? De la carta de Pablo a los Filipenses, que es la que pues tenemos ahí, ¿verdad? Que pues estuvimos estudiando, ¿verdad? La semana pasada, el día jueves, el capítulo número 1. Así que voy a invitarles a que oremos, ¿verdad? Para que sea nuestro Padre a través de su Espíritu el que nos acompañe en esta ministración. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre bueno, te damos en esta hora por darnos la vida y permitirnos, Padre, una vez más conectarnos para poder estudiar tu bendita y santa palabra. Pedimos, Padre, que seas tú el que nos enseñes y el que nos ministres, que seamos buena tierra y seas tú, Padre, el que pues puedas depositar sobre nosotros tu palabra a través del Santo Espíritu de tu Hijo. Toda Rabá, muchas gracias, Padre. Elevamos nuestra oración no en nuestro nombre, sino en el nombre precioso de Yeshua, nuestro Mesías, y decimos amén y amén. Muy bien, vamos a continuar, ¿verdad? Con el número 2, ¿verdad? Hoy vamos a estudiar el capítulo número 2 del libro de Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses. Así que como siempre, ¿verdad? Les hago la invitación para que podamos abrir nuestras Biblias, ¿verdad? Que tengamos una Biblia donde podamos ir, ¿verdad? Leyendo para poder hacerlo, ¿verdad? Como lo hemos hecho hasta este momento, verso por verso. Así que pues vamos a buscar Filipenses en el capítulo 2 y verso 1 en adelante. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Mashiach, en el Mesías, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol Pablo les habla a la comunidad de Filipo, ¿verdad? Y les dice, ¿verdad? Comienza diciéndoles: por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si algún consuelo de amor, si alguna comunión con el Espíritu, si algún afecto entrañable, es decir, eso es lo que Pablo sentía, ¿verdad? Si alguna misericordia, completad mi gozo. Es decir, el apóstol Pablo siente todas estas cosas dentro de sí y también quiere que cada uno de los filipenses también sientan eso mismo, ¿verdad? Y eso, a pesar de que hemos dicho de que Pablo estaba preso. El apóstol Pablo estaba encarcelado, ¿verdad? Por causa del evangelio. Vamos a ver. Verso 2. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bueno, yo pienso que si cada uno de nosotros pudiésemos entender lo que Pablo o lo que Shaul está diciendo acá a la comunidad de Filipo, wow, sería una cosa, sería algo muy diferente, ¿verdad? Imagínense esto. En primer lugar, le dice el apóstol Pablo: nada hagáis por contienda. Y esto ya lo he dicho, no una ni dos, sino 3 veces o 4, no sé. Pero una de las cosas que encuentro en todas las cartas de Pablo es que le dice a las comunidades que no hagan nada por contienda. Nada, o sea, algo que los va a llevar a pleito, mejor, mejor apártense de ahí. Sí. O sea, es decir, solamente algo que sea para edificación. ¿Por qué no quiere Pablo o el apóstol Pablo que hagan algo por contienda? Porque Pablo sabe
perfectamente que pues al Eterno eso no le agrada. La discordia, ¿verdad? El hecho de entrar a discutir, lo que trae entre las personas e inclusive entre hermanos es la enemistad, ¿verdad? Y al Eterno eso no le agrada, ¿verdad? Todo lo que le agrada al Eterno es que nosotros seamos uno, y me hace recordar la oración que hacía nuestro Mesías cuando él decía: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, ¿verdad? Me hace recordar tantas cosas en las mismas escrituras cuando habla de la unidad, ¿verdad? Nos dice la escritura, por ejemplo, cuando fue entregada la ley de Dios, la Torá, en el monte Sinaí, aparece la expresión ahí, y el pueblo, dice ahí, y estaba el pueblo como un solo hombre. La escritura dice que habla de Israel, pero no habla en plural, sino que habla en singular. Israel como que si una nación, ¿verdad? Y cuando dice, el texto dice, y acampó Israel, no dice y acamparon, y acampó Israel. ¿Qué fue lo que pasó? Inmediatamente el Eterno, ¿verdad? Les entrega la Torah, o nos entrega la Torah en el monte Sinaí, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, fue derramado el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, que comienza diciendo la Escritura: estaban todos unánimes juntos. Unánimes es en unidad. Es decir, una vez, ¿verdad? Pues ellos están ahí unidos. ¿Qué es lo que se derrama? El Ruach, el Espíritu del Eterno. Y me hace recordar también, ¿verdad? El hecho de que en cierto momento, también ¿verdad? Cuando el Mishkan, el tabernáculo fue inaugurado, entra Aarón, sale, ¿verdad? Cuando Aarón entra juntamente con Moisés, y ambos salen y bendicen al pueblo juntos, dice la escritura que descendió la Merkabah, la gloria, dice que descendió la gloria y llenó el Mishkan, así. Entonces, y también me hace recordar uno de los salmos. Bueno, todos los salmos son bonitos, ¿verdad? Los salmos tienen de verdad una inspiración muy linda, y un salmo que va de la mano con lo que estamos diciendo es el Salmo 133, ¿verdad? El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, pero no solamente juntos, sino en armonía, ¿verdad? Y al final de todo ese salmo, que es muy lindo, ¿verdad? Termina diciendo: porque allí envía el Eterno bendición y vida eterna. Es decir, una de las cosas que al Eterno más le agrada es que haya unidad. Es que realmente pues podamos estar amistados nosotros, pues, porque imagínense, es decir, un pueblo enemistado, o sea, un pueblo en enemistad. Wow, eso de verdad son de las cosas que no le agradan a nuestro Padre. Por eso es de que nosotros no tenemos que hacer nada por contienda, nada por enemistad. Si algún momento, ¿verdad?, usted comienza a hablar con alguien y usted ve que la persona pues va buscando, ¿verdad?, como reñir, mejor aléjese. No es el momento. Tampoco significa de que por eso usted ya no le va a hablar. No, nosotros no podemos ser enemigos de nadie. Ahora, si le dejan de hablar, ahí es diferente, ¿verdad? Pero lo que tenemos que hacer por estas personas es seguir orando y clamando para que el Eterno, en su grande amor y misericordia, también les muestre, ¿verdad?, la luz, como a nosotros también, ¿verdad? Porque en más de alguna oportunidad posiblemente podamos estar también nosotros equivocados. Necesitamos tener la sencillez para decir: sí, me equivoqué, ¿verdad? Y como dice acá la escritura, dice, voy a releer otra vez el verso 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Fíjense bien, o por vanagloria, antes bien, ¿verdad?, con humildad. Fíjense bien, estas cosas son bien, de verdad. Hace poco yo veía a alguien, ¿verdad?, hoy que ha estado acá muy nublado, y alguien ponía una foto, ¿verdad?, y ponía una foto que había tomado, pero la foto la había tomado desde el vehículo en el que andaba. Entonces, como para enseñarle el clima, ¿verdad? Pero realmente el clima es lo que menos se veía. Que se veía era la foto que le había tomado más que todo al tablero del vehículo. Es decir, casi parecía como que estaba vendiendo el carro, ¿verdad? Porque ahí se veía que tenía cámara, que tenía esto, la marca, hasta el año, todo. O sea, como dando a entender: miren el vehículo que ando yo, ¿verdad? Es decir, es impresionante, ¿verdad? Algunas veces les digo,
pasan estas cosas. Y quizás no algunas, yo pienso que quizás muchas veces. Lamentablemente, ¿verdad? Cuando también hay personas que son así, los demás también tenemos aquello de percibir cuando una persona se jacta, cuando una persona lo hace porque de verdad, pues, quiere, ¿cómo se llama? Quiere jactarse de sí mismo por una cosa o por otra. Ya que le digo, pues al ser humano por naturaleza le gusta la jactancia. Por naturaleza no le gusta la humildad. Por naturaleza traemos ya, ¿verdad? Como hemos dicho, no una, ni dos, ni tres veces, aquella naturaleza caída de Adán, ¿verdad? Por lo tanto, fíjense bien, pues Pablo está diciendo acá, ¿verdad? Antes bien, todo lo que hagamos tiene que ser en primer lugar con humildad, así, con humildad. Ya hemos dicho, humildad no es simplemente andar, ¿verdad? Con una ropita sucia o que anda roto. Hay veces nosotros como que confundimos los términos, ¿vean? Algunas veces yo he escuchado que se dice, ah, fulano de tal bien humilde se viste. No, es que eso yo creo que eso no es realmente, no es eso. La humildad es otra cosa. La humildad, le digo, hemos visto en algún momento personas quizás de escasos recursos, pero sin nada de humildad. Y algunas veces nos ha tocado ver personas con recursos, pero muy humildes. Entonces la humildad es algo que está dentro del corazón, ¿verdad? Y lo que está diciendo acá Pablo es, todo lo que hagan, ¿verdad? No hay que hacer nada por contienda ni por vanagloria, sino antes bien con humildad. ¿Y qué es la humildad? Miren, vean lo que dice, lo que sigue. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Yo he dicho esto siempre. Es una cosa tremenda, pero es cierto. Cada uno de nosotros, ¿cómo fuera la vida si cada uno de nosotros, verdad, estimara a los demás como superiores? Así a quien sea, hasta a un niño, a quien sea, a un joven, ¿verdad? Lo viera como superior, ¿verdad? Pero lo que pasa muchas veces no es eso, sino que nosotros muchas veces nos vemos como superiores a los demás, ¿verdad? Y ahí es donde la cosa se arruina, ¿verdad? Y de verdad, nosotros, todos nosotros, tenemos que ver a quien sea, no importa. El Mesías dijo, el que quiera ser grande, hágase pequeño, ¿verdad? Yo creo que tenemos muchos ejemplos en las Escrituras, ¿verdad? De cómo el Eterno mira, ¿verdad? A una persona mansa, a una persona humilde. No es por así nomás, ¿verdad? Que aparte del Mesías sea Moisés, el hombre quien la Escritura describe de que no se levantó profeta como Moisés, ¿verdad? Dice que era el hombre más manso de toda la tierra. ¿Y qué fue lo que pasó? Tuvo una cercanía con el Eterno, o sea, increíble. Dice la Escritura que habló con el Eterno cara a cara. De hecho, a los demás les dice, a ustedes les voy a hablar por sueños o por visión, pero con mi siervo Moisés voy a hablar cara a cara como cualquiera habla con su compañero. ¿Qué hizo que el Eterno le entregara la Torá y le diera el gran tesoro que le dio? Pues su mansedumbre, ¿verdad? ¿Y qué más hablar de Yeshua, ¿verdad? De Yeshua. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos enseña. Y él dijo también, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Siendo quien era. Me recuerdo que la última noche, ¿verdad? Antes de morir, en lo que es la celebración de Pesach o la Pascua, ¿verdad? Él inclusive les lavó los pies a todos los discípulos. De hecho hubo uno, creo que fue Pedro, Kefa, que le dijo, no, tú no vas a hacer eso, ¿verdad? Yo no me voy a dejar. Pero le dijo, si no te dejas, le dijo, no tendrás parte conmigo en el reino. Y ya cuando oyó esas palabras, no, entonces si quieres bañame, no solamente los pies, sino todo el cuerpo, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Cuando llegó ante Juan el Bautista, o Yohanan, Hamadvila, Juan el inmersor, ¿verdad? Juan tampoco quería hacerle tevilá, hacerle bautismo, no quería Juan, ¿verdad? Pero Yeshua no le dijo así, o sea, no le, él mismo había dicho, el que viene tras de mí no soy digno ni de desatar las correas de su calzado, ¿verdad? Y sin embargo, cuando llegó ante Juan, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, le dijo, no, deja que se cumpla toda justicia, ¿verdad? Y así que Juan le hizo tevilá al Mesías, cuando Juan estaba consciente de que era al revés, ¿verdad? Pero así, fíjense bien, el Eterno así nos enseña a través del Mesías y el Eterno mismo también
Dice la Escritura, cuando el Eterno entregó la Torá, ¿verdad? Se dignó a descender, o sea, a descender hacia acá, hacia nosotros. ¡Wow! La misma palabra dice que es el hombre para que te acuerdes de él y el Hijo del Hombre para que lo visites. O sea, realmente somos tan pequeños, tan insignificantes, pero aún así el Eterno nos da una gran lección, ¿verdad? Nuestro Mesías nos da una gran lección. Moisés nos da una gran lección. Y todos los hombres, ¿verdad? Y en este caso Pablo, también, porque estamos hablando, es Pablo quien está hablando, también nos da una gran lección. Siendo el hombre que era, y yo creo que conocemos un poquito de su historia, y creo que por aquí también él va a comenzar a decir, ¿verdad? Por ahí en otro, siempre aquí en Filipenses, algunas de las cosas, ¿verdad? De las cuales, como él dice, si tengo de confiar, que confiar en la carne, y él comienza a decir algunas cosas, pero siendo el hombre que era, ¿verdad? Cuando se le aparece el Mesías y pues que queda ciego, de hecho, durante 3 días, ¿verdad? Un nuevo hombre nació, ¿verdad? Ya Pablo no era el mismo, Saúl era muy diferente, ¿verdad? El hombre que era. Esos son los cambios que hace Yeshua. Esos son los cambios genuinos. Por eso es de que de verdad necesitamos, cada uno de nosotros, humillarnos. Necesitamos buscar la santidad y necesitamos buscar la humildad. Porque muchas veces podemos hablar mucho de humildad, pero puede ser que sea lo menos que tengamos. Y eso no solamente de hablarlo. Yo puedo estar hablando de humildad y puede ser que yo no sea nada de humilde. O sea, la humildad no es una cosa que solamente es del diente al labio, sino que hay que buscarla. Hay que buscarlo y de verdad, en realidad les digo, cuántas cosas no se podrían evitar, conflictos entre matrimonios, conflictos entre padres e hijos, conflictos entre compañeros de trabajo, conflictos entre hermanos, tanto en la carne como también en la fe. ¿Cuántos problemas se podrían evitar si tan solo nosotros nos hiciéramos pequeños? Si tan solo cuando por ahí alguien que quiere comenzar un pleito, ¿verdad? Nosotros, en lugar de responderle de la misma manera, le respondiéramos con una, valga la redundancia, con una respuesta suave, ¿verdad? Para que se cumpla la escritura que dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, es cosas que tenemos que tener nosotros entre ceja y ceja. ¿Para qué? Miren, todos los países, de verdad, todos están en competencia. Si alguien, en los trabajos, igual la gente está en competencia. Hay envidias, unos envidiando los puestos de otro, y nadie se alegra por el bien del otro, ¿verdad? Porque dice por ahí que nadie ve ojos bonitos en cara ajena. De verdad, esas cosas son las cosas que pasan en el mundo, no las cosas que deberían de pasar con aquellos que somos hijos del Eterno. La envidia, todas estas cosas pasan, les digo. La otra vez una hermana, bueno, de hecho, mi hermana Erika, pues que no sé si está viendo o va a ver después, pero igual me contaba también una situación que ella está pasando un momento difícil, ¿verdad? Pero aún así, otra persona que se dice ser hermana, ¿verdad? Diciéndole que se vaya del lugar donde está, que a ella no la quieren, ¿verdad? Hasta ofreciéndole dinero para que se vaya. Cuando la persona donde la tiene, pues no piensa así. De hecho, pues es cierto, le está haciendo un favor, ¿verdad? Le está ayudando, ¿verdad? Pero también ella pues está cuidándola, pues está enferma. Pero otras personas que llegan por envidia o por qué sé yo, ¿verdad? No están contentos, como que si estas otras personas, ¿verdad? La tuvieran ahí en su casa, ¿verdad? Que le dicen, no, váyase, le dice, váyase, ya usted puede estar sola con su hijo. Estas cosas de verdad que da tristeza como personas que se dicen llamar hermanos o hermanas, ¿verdad? Tengan este tipo de pensamiento, de no ayudar al prójimo. Si la palabra dice, el segundo más grande mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, wow, cuando nosotros leemos todo esto, de verdad, o sea, tiene que llegar la palabra a nuestro corazón. ¿Para qué? Para que seamos de verdad diferentes. No solamente seamos, no solamente seamos apariencias, ¿verdad? Porque de verdad a nadie creo que le gustan las apariencias, ¿verdad? A nadie le gustan. Entonces voy a seguir leyendo. Estamos
Estamos en Filipenses capítulo 2 y vamos a ver el verso 4. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oigan, no mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Qué es lo que hace el mundo? Cada quien, ¿verdad? Ve por cada quien. Y los demás, hay que vean cómo salen. A mí no me interesa. Lo que me importa es salir bien yo. Ok, eso es lo que hace el mundo. ¿Y nosotros? Esa es la pregunta. ¿Y nosotros? ¿Solo nos preocupamos por nosotros mismos? ¿Verdad? Eso se llama ego, egoísmo. Solo por mí y por mí y por mí y por mí. Nosotros tenemos que llegar y tenemos que tener, ¿saben? Una de las cosas que yo creo que es es una manera para ver si ya avanzamos. ¿Sabe cuál? Cuando le cuentan o cuando sabe que otra persona se ha superado o el hijo o la hija o alguna persona, digamos que está cerca, un vecino, un hermano, quien sea, le cuentan que se ha superado, le cuentan que tiene un mejor trabajo, lo que sea, ¿verdad? Y que usted sienta alegría por eso. Ahí creo yo que podemos decir ya avancé. Pero si le cuentan algo, ¿verdad? Y le dicen por ahí, ¿verdad? La hija de no sé quién, ¿verdad? Alcanzó no sé qué. Y usted dice, o yo, ¿verdad? Pero ya mi hija ya la va a alcanzar, ¿verdad? No, o sea, ya eso es envidia. Ya es envidia porque la mayor parte de gente no le gusta ver que otras personas triunfen. Pero a nosotros sí nos debe de alegrar cuando otra persona se supere, cuando otra persona alcance metas, logros, objetivos. Nos tiene que alegrar y no tenemos que llenarnos de envidia como decir, ay, a mí me hubiera pasado eso, ¿verdad? A mí me lo hubieran dado. No, eso dice la palabra, no mirando cada uno por lo suyo propio, ¿verdad? Sino cada cual también por los otros. Ahora, ¿quién nos enseñó esto? Yeshua. Yeshua no solamente lo dijo, él lo demostró con hechos. Veamos lo que dice el verso 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Yeshua HaMashiach. Oiga bien, Pablo nos está invitando a que nosotros sintamos lo que hubo, o sea, lo que sintió en nuestro Mesías, lo que sintió él. Fíjense bien, y dice, el cual siendo en forma de Elohim, ya hemos explicado acá en el tema que tenemos que si es Yeshua Elohim, ¿verdad? Ahí explicamos por si alguien quiere ir ¿verdad? ¿Cómo decir? A estudiar si Yeshua es Elohim, le invito a que entre al canal de YouTube, ¿verdad? Y ahí está el tema. Se llama Yeshua es Elohim y ahí explico estos pasajes. Digo porque si me pongo a explicar este pasaje, pues les digo ya no voy a poder seguir con lo que tengo que seguir. Dice, el cual siendo en forma de Elohim, ¿verdad? No estimó ser igual a Elohim. El cual siendo en forma de Elohim, no estimó ser igual a Elohim, a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Aquí nos está hablando de la condición, no está hablando del poder, o sea, es decir, de lo que Yeshua tenía, ¿verdad? De hecho, él mismo dice, ¿verdad? Antes estuve con mi Padre, ¿verdad? Y la gloria que tú me diste. Pero ¿qué es lo que hizo el Mesías? O sea, lo que está dando a entender acá es que el Mesías descendió de su trono, dejó ese lugar donde estaba con su Padre y vino aquí a la tierra. Y vea lo que dice. Y dice, y no estimó ser igual al Eterno como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, dejó ese lugar para venir y ser así, ¿verdad? Como nosotros, ¿verdad? Eso porque la Escritura nos habla de la preexistencia del Mesías, ¿verdad? ¿Y qué fue? ¿A qué vino? Bueno, cuando hablamos del Mesías, ¿verdad? Cuando veo yo pasajes donde, wow, por ahí alguien le dijo, maestro, te voy a seguir, ¿verdad? Y yo creo que quizás cuando estaba quizás diciendo estas palabras, quizás pensó, como es el Mesías, ¿verdad? Vamos a tener de todo, pero el Mesías se percata de eso y le dice, las zorras tienen su nido, le dice. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, ¿verdad? Es decir, wow, siendo
el Hijo del Eterno no tenía ni dónde recostar su cabeza. O sea, siendo quien es, ¿verdad? Y dice la palabra que no solamente eso, sino que llegado su momento, ¿verdad? Comenzó a padecer, comenzó a sufrir. ¿Qué debía Yeshua? Nada. ¿Por qué lo maltrataron? ¿Por qué lo golpearon? ¿Por qué le dieron latigazos? ¿Por qué? ¿Por qué lo pusieron en un madero, en una cruz? Vean, y esto es una cosa bien seria, porque la muerte de cruz era una de las muertes más crueles, ¿verdad? Estuvo desde la hora tercia, que son las 9 de la mañana, hasta la hora nona o la hora novena, digo como se refiere al Nuevo Testamento, que son las 3 de la tarde. Es decir, estuvo por un lapso de 6 largas horas en el madero. ¿Y por qué hizo todo eso? ¿Sabe por qué? Por usted y por mí, por el amor con que Él nos amó. Y se entregó a sí mismo para que usted y yo ahora tengamos vida. Y para que usted y yo ahora tengamos su espíritu, para que seamos como Él. Por eso es que la palabra aquí nos está diciendo, dice, verso 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, siendo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí enfatiza el tipo de muerte. Es decir, tenemos que pensar un poco, ¿verdad? Porque les digo, muchas veces, ¿verdad? Nosotros sucede de que nos creemos gran cosa, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos creemos superiores a los demás. Y realmente no es lo que la palabra dice. Nosotros, así, ¿verdad? Tenemos que ser imitadores de nuestro Mesías, ¿verdad? No nos merecemos nada. Si alguien me dice, yo me merezco una buena esposa, yo me merezco hijos buenos, yo me merezco una casa, yo me merezco, perdóneme, pero nosotros no nos merecemos nada. Lo que nosotros, por nosotros mismos nos merecemos es la muerte. Eso es lo que nos merecemos. Por eso dice la palabra que dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. Así, perdimos todo. Y aún, ¿verdad? Todavía, en el tiempo en el que estamos, nosotros por nosotros mismos no podemos alcanzar la justicia del Eterno. Necesitamos del Espíritu de nuestro Mesías y de esa gracia. ¿Para qué? Para que el Eterno realmente, para poder alcanzar, porque les digo, nosotros por sí mismos tendríamos que hacer las cosas 10, 10, 10, 10, 10, todo. Y no, siempre pecamos. Por eso necesitamos de la misericordia y necesitamos del perdón y necesitamos de la gracia todos los días. Por eso es que la palabra dice que todos los días, dice que la misericordia del Eterno son nuevas cada mañana, ¿verdad? Cada mañana. Ahora, realmente cada uno de nosotros, por eso es que tenemos que evaluarnos, ¿verdad? Tenemos que hacernos una retroinspección a diario quizás para mejorar nuestra vida, para mejorar lo que hacemos, para mejorar nuestra vida delante del Eterno y para mejorar también delante de los hombres, ¿verdad? Y alcanzar, ¿verdad? O por lo menos, tal vez digo, hoy no la voy a alcanzar, pero voy a estar todos los días constantemente avanzando para poder alcanzar la estatura del varón perfecto. Es decir, ¿hasta cuándo? Hasta que el Mesías venga o hasta que nosotros descendamos al polvo de la tierra, al Sheol. Vamos a seguir leyendo. Estamos en Filipenses capítulo 2, estamos verso por verso, ¿verdad? En el capítulo 2 de Filipenses y vamos a ir al verso 10. Ahí, verso 10. Dice, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es nuestro amo. Él es el Señor. Él es el amo y Señor de nuestras vidas. ¿Quién lo ha puesto en ese lugar? Su Padre, el Eterno. Él le ha dado toda autoridad. Dice, al final dice, ¿para qué? Para gloria del Dios Padre, para gloria de Elohim Padre. Es decir, este capítulo realmente, les digo, aparte de estar de Pablo amonestarnos a nosotros, es un capítulo bastante poético, ¿verdad? Donde podemos ver estas palabras tan lindas, ¿verdad? Que Pablo expresa acerca de nuestro Mesías,
¿verdad? Lo que Él alcanzó a través de su sufrimiento, a través de su vida, a través de su obra, ¿verdad? Y les digo, si no fuese porque el Mesías padeció todo lo que Él padeció, si no fuese por lo que Él se humilló, usted y yo no tendríamos parte en la obra del Eterno. Pero gracias a que Él, fíjense bien, se hizo pequeño, se humilló, wow, todo lo que le aconteció, ahora nosotros alcanzamos misericordia y tenemos su espíritu, las arras del espíritu, dice la palabra. Vamos a irnos al verso 12. Vamos a irnos al verso 12. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Verdad? Aquí pues Pablo está diciendo, ¿verdad? Que así como cuando él estuvo con ellos, ¿verdad? Que se porten igual siempre. No solamente pues se porte bien, digamos, cuando Pablo esté allí, y cuando Pablo no esté allí, ellos van a hacer lo que ellos quieran. Realmente, para esto, nosotros pues obviamente tenemos que haber nacido de verdad. El nuevo nacimiento requiere un cambio de conducta, no porque una persona me vea, sino porque el Eterno me ve. Yo no voy a actuar diferente porque aquí no me ven, aquí no me ve nadie, allá sí me ven, aquí, ¿verdad? No. La misma palabra dice que nuestros vestidos tienen que ser blancos en todo lugar. No importa dónde estemos, el Eterno está viéndonos. No podemos hacer nada oculta que Él no lo sepa. Nada, así, nada. Nadie se puede esconder del Eterno, nadie, ¿verdad? La misma palabra dice, aun si te fueras allá a las estrellas, de allí te voy a bajar. No podemos escondernos. Entonces, si no podemos escondernos, pues obviamente tampoco queremos escondernos, ¿verdad? Pero les digo, todo lo que hacemos nosotros, el Eterno lo mira, ¿verdad? Y no tenemos que aparentarle a nadie lo que no somos, ¿verdad? Porque en realidad eso tampoco al Eterno le agrada, eso se llama hipocresía. Y vean lo que dice aquí, me gusta mucho esta expresión: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. De hecho, pues, cada vez que tocamos pasajes acá, que hablan de algún tema que ya tenemos grabado, pues yo les digo, ¿verdad? Y aquí también está tocando el tema de la salvación. Tenemos dos temas, salvación 1 y 2. ¿Verdad? ¿Por qué hicimos esos temas? Los hicimos debido a que hay mucha gente hoy en día que piensa que la salvación no se pierde. No se pierde, que una persona una vez cree en el Mesías, pues ya se salvó para siempre. Por eso hicimos esos temas. Y aquí, fíjense bien, este pasaje está diciendo que hay que ocuparnos, inclusive nosotros, de nuestra salvación con temor y temblor. Temor y temblor. Temor y temblor hacia el Eterno. Fíjense que muchas veces el ser humano se ha revesado. Bueno, el mundo pues de por sí, ¿verdad? Es otra cosa, pero nosotros, ¿a quién debe ser, de acuerdo a las Escrituras, nuestro temor? Al Eterno. Al Eterno. De hecho, las Escrituras mismas dicen que el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Ese es el principio de la sabiduría. No temáis al que mata el cuerpo. Pero nosotros muchas veces sí tememos al que mata el cuerpo, ¿verdad? Dice, no temáis al que mata el cuerpo, pues el alma no puede matar. Temed más a aquel que puede matar el cuerpo y puede echar el alma al infierno, a la gehenna, al lago de fuego y azufre. A él sea vuestro temor y a él vuestro temblor, pero muchas veces a él no le tememos. Y a él es quien verdaderamente tenemos que temerle. ¿Verdad? Les digo, hoy en día estamos en tiempos donde pues mucha gente, ¿verdad? Y todo. Yo no estoy diciendo con eso que no se eche gel en las manos o que no se ponga una mascarilla, ¿verdad? Pero, o sea, porque es cosa hasta que lo exigen hasta para entrar a ciertos lugares. Pero les digo, la gente está afligida. Está afligida. ¿Por qué? No se quiere enfermar porque nadie se quiere morir. Entonces, a eso sí se le tiene miedo. Pero al Eterno no se le tiene miedo. Ahí tenemos un gran lío. Entonces, tenemos que tenerle el temor hacia el Eterno. Fíjense, hacia Él debe de ser
el temor, y no solamente el temor, sino el temblor. Porque siempre he dicho muchas veces, ¿verdad? Que si ustedes se recuerdan, los mismos demonios que el Mesías expulsaba de aquellas personas que los poseían, temblaban, temían y temían. O sea, es decir, que hasta, muchas veces hasta los demonios quizás son, ellos tiemblan y nosotros ni temblamos. Para pensar, ¿verdad? Porque la Escritura eso dice, ¿verdad? Que cuando nosotros de verdad le amamos al Eterno, la palabra de Él, su palabra, debe de causar a nosotros temor y temblor. Porque es la palabra viva del Eterno que nos da vida. O sea, no es la palabra de cualquier hombre, es la palabra del Boré Olam, del Creador de los cielos y de la tierra. ¡Wow! Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Vamos a ir al verso 13. Porque el Eterno es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Bueno, sabemos que esto es por medio del Espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo lo que el Eterno desea de nosotros es nuestra razón. Razón es una palabra hebrea que es nuestra voluntad, nuestro corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos hacer algo, pues obviamente lo podemos hacer. Ahora, si nosotros no queremos, entonces no podemos. Ahí viene el dicho que dice el querer es poder, ¿verdad? Porque realmente muchas cosas podemos hacer, pero si nosotros no queremos, es difícil hacerlas. Por eso dice que el Eterno es Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. 14. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Vuelvo otra vez a repetir, ¿verdad? O sea, todo lo que hagan, háganlo y ve. No hablen demasiado. Así nos está diciendo. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Que en el mucho hablar hay pecado. Así que entre menos hablemos, mejor, ¿verdad? Entre menos hablemos, porque algunas veces, les digo, tanta palabra y palabra y palabra, y palabras sacan palabras y al final se puede llegar a pecar. Entonces, entre menos hablemos, mejor, ¿verdad? Aquí dice, todo lo que hagamos hay que hacerlo sin murmuraciones y contiendas. Verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos. Vean, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos del Eterno, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Si esto era en el tiempo de la comunidad de Filipo, pues yo creo que en el tiempo en el que estamos, yo creo que es o igual o peor, ¿verdad? Porque estamos de verdad en una generación, como dijo nuestro Mesías, ¿verdad? Cuando se aproximara su segunda venida, que Él vendría como en los hijos de Noé, como en el tiempo de Noah, ¿verdad? ¿Y qué sucedió en el tiempo de Noah? Bueno, la perversidad había llegado hasta el colmo, la maldad había llegado exageradamente. Y eso es lo que vemos hoy en día también, ¿verdad? Vamos a ir al verso, la última parte. Estamos en el verso 15. En medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. Es decir, como tenemos la imagen de Yeshua, nosotros somos llamados a hacer luz. A hacer luz. No tinieblas. ¿Verdad? ¿Y cómo vamos a hacer luz? Bueno, imitando a Yeshua. ¿Por qué? Porque Él es luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Y qué somos nosotros? También. Vosotros también sois la luz. Pero la luz, o sea, cuando estamos hablando de la luz, es porque es decir, nuestro vivir va a ser un reflejo verdaderamente de la Torah que tenemos en nuestra mente y en el corazón. ¿Por qué? Porque la Torah es luz. Su palabra es lámpara, es luz. Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Proverbios 6, 23, dice que la Torah es luz. El Mesías es luz. Y nosotros somos llamados a hacer luz. Y ya he dicho esto un montón de veces. Si nosotros amamos al Eterno, obviamente lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de conocerle, y cuando le vamos conociendo vamos a encontrar de que Él tiene mandamientos,
ordenanzas, preceptos, estatutos, para que a todo aquel que le ame los pueda guardar, los pueda hacer. Y cuando eso se hace por medio de la fe y del amor, ¿verdad? Cuando eso se hace así, por medio de la fe y del amor, entonces el resultado van a ser obras. Pero esas obras, fíjense bien, esas obras van a venir juntamente con los frutos del Espíritu. Todo lo va a hacer con gozo, porque el gozo es un fruto del Espíritu. Por eso es que digo que las obras juntamente vienen con el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que va a ser, ¿verdad? El hecho de todas las cosas que tenemos que reflejar, les digo, tiene que estar, de verdad, el Mesías, y nosotros también, pues obviamente tenemos que actuar diferente a como actúa todo el mundo. Diferente a como, así, diferente. Por eso la palabra misma, ya en el libro de Esther 3:8, si no me equivoco, ahí dice que el pueblo de Israel es un pueblo diferente. Un pueblo diferente, que tiene leyes diferentes a las de todo pueblo. Y es decir, nosotros somos llamados también a ser igual, ¿verdad? Que sí, ¿verdad? Que vamos a parecer muchas veces a las personas que no conocen, quizás vamos a parecer religiosos, quizás, en algún momento. Quizás nos van a ver como legalistas en algún momento, no sé, ¿verdad? Pero al final, pues, no es eso, ¿verdad? No es para nada eso. Ahora, pues obviamente, ¿verdad? Cuando vean las personas nuestro testimonio, cuando vean que usted es una persona que ayuda, usted es una persona que da buen consejo, usted es una persona que no da problemas, entonces es donde las personas al ver nuestro testimonio, fíjense bien, es donde las personas pueden venir a conocer al Eterno. Esa es la oportunidad, porque la misma palabra dice que somos cartas leídas, es decir, que nos están viendo, ¿verdad? Nos están viendo así. Hay personas, la otra vez, ¿no? Hace no mucho tiempo me pasó esto, ¿verdad? Bueno, me encontré con una persona que yo realmente, o sea, de vista, sí, ¿verdad? De vista, ¿cómo se llama de vista? Y de repente se acerca a mí y me, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien. Y hoy no anda el gorrito, me dice, refiriéndose a la equipa, ¿verdad? Entonces, y yo me quedé pensando, así, ¿verdad? Bueno, ni lo conozco ni pensé que se hubiera fijado, pero eso quiere decir que las personas, hasta las personas que uno ni espera, están pendientes de usted y de mí. Ahí nos están viendo. Sí, nos tienen en la mira, ¿verdad? Nos tienen en la mira. Lo mismo pasa con los sitziot, lo mismo, ¿verdad? La gente se acostumbra a vernos. Entonces, aunque no digan nada, ¿verdad? Les digo, somos cartas leídas. Nos están viendo. Entonces, ahí nosotros, ¿verdad? Si somos luz, obviamente podemos hacer que las personas vengan a conocer al único Dios verdadero, al Elohim de Israel. Pero también puede pasar lo contrario. ¿Y qué? ¿Y qué es lo contrario? Que las personas digan, no, para ser como fulano de tal, estoy feliz aquí, ¿verdad? Mejor aquí como estoy para ser como X persona. No, hombre, y cuando pasa ahí, ni saluda a la gente, ¿verdad? Le digo porque la gente se fija en todo. Ni saluda, ahí pasa, ahí como que es animalito, ¿verdad? Y en cosas pequeñitas, que alguien pudiera decir, no, eso, o sea, ni lo conozco, ¿para qué lo voy a hacer? No, es que lo que pasa es que nosotros somos la luz y estamos llamados a ser el ejemplo para que las otras personas quieran ser como usted y como mí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dentro de nosotros la imagen preciosa de su Hijo, es decir, de Yeshua. Vamos a continuar. Dice así, verso 16. Estamos en Filipenses, capítulo 2, vamos al verso 16. Dice, hechos en la palabra de vida, para que en el día del Mesías yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros.
Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vean, una de las cosas que Pablo nos enseña es, a pesar de los sufrimientos, a pesar de lo que estaba pasando, porque ya dije al principio, esta carta Pablo la escribe desde la cárcel. Entonces, ¿por qué habla tanto de gozo y de alegría? ¿Sabe por qué? Porque el gozo que nos da el Eterno a través del Mesías, nadie nos lo puede quitar. Nadie. Si ahí les digo, si usted quiere dejarlo, ahí es. Pero realmente el gozo, la alegría que Él nos da, nadie nos puede arrebatar eso, ¿verdad? De hecho, estamos llamados a estar todo el tiempo contentos, no afligirnos, porque la aflicción hoy en día, pues sí, muchas personas se afligen por una cosa o por otra, no sé, tantas cosas, ¿verdad? Pero nosotros no. Nosotros no tenemos que afligirnos. ¿Por qué? Porque resulta de que la gran diferencia entre un hijo del Eterno y uno que no lo es que aquel que es hijo del Eterno, bueno, la palabra lo dice. Es decir, el Eterno es nuestro Padre. Él nos ha tomado como hijos y eso quiere decir que todo lo que pasa en nuestras vidas depende de Él. Así, todo lo que pasa en nuestra vida depende de Él. O sea, es decir, Él nos tiene en sus manos, ¿verdad? Y obviamente también, pues, nos va a castigar porque dice la palabra que padre, ¿verdad? No castiga al hijo a quien ama. Entonces, igual, nos va a castigar en su momento. Igual tenemos que aceptar el castigo y la corrección para nuestro bien. Y pues les digo, si hemos depositado en Él nuestra confianza, y como siempre digo yo, le hemos dado a Él el timón de nuestras vidas, ¿y de qué afligirse, pues? ¿Y de qué afligirse? Si todo depende de Él. Y ya sabemos que Él es el mejor Padre que existe. Entonces, bueno, eso es para que, pues, ante los problemas y adversidades de la vida, le digo, más es el que está con nosotros, ¿verdad? Así, que el que contra nosotros es. Si el Eterno es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a seguir leyendo. Vamos al verso 19. Estamos en Filipenses capítulo 2 y verso 19. Espero en el Adón, en el Señor Yeshua, enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté en buen ánimo al saber de vuestro estado. Ver. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Está hablando de Timoteo, verso 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Mashiach Yeshua. O sea, la gran mayoría de personas buscan lo suyo, ya eso lo viene diciendo de atrás, buscan lo suyo. Cada quien busca lo suyo, lo que le conviene, lo que le salga mejor. Y no, realmente acá estamos viendo lo que él está diciendo es que nosotros no tenemos que buscar lo nuestro. En primer lugar, todo tiene que ser en aras del reino. Por eso que dice acá, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de el Mashiach Yeshua. ¿Y qué es lo que es de él? Bueno, acuérdense lo que dice Mateo 6:33. Eso es lo que le pertenece a Yeshua. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá como una añadidura. Eso, ¿verdad? ¿Qué es lo demás? Bueno, todas las cosas que nosotros podemos querer y otras cosas, ¿no? Lo que nosotros podamos necesitar ya nosotros a nivel individual. Pero tenemos que buscar, en primer lugar, el reino del Eterno y su justicia. ¿Para qué? Para que también las otras cosas de las cuales nosotros tenemos necesidad, pues ya el Eterno sabe y esas van a venir a su momento. Dice, vamos a ver, verso 22. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Hablando de Timoteo siempre. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Adón, en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. 25. Mas tuve por necesario
enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Vea, dijimos al principio de iniciar la carta de que Epafrodito fue la persona a quien los filipenses encargaron que fuera a ver a Pablo acá a la prisión, ¿verdad? Y ellos habían hecho una colecta, ¿verdad? Para poder llevarle a Pablo lo necesario, ¿verdad? Estoy hablando pues de ayuda económica, ¿verdad? Estamos hablando de ayuda económica hacia el apóstol Pablo. Y cuando Epafrodito, ¿verdad? Es decir, dejó de verlo y pues se dirigió nuevamente hacia los filipenses, le llevó esta carta que estamos leyendo. Verso 26. Porque él tenía gran deseo de veros, y a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero el Eterno tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Es decir, aquí, ¿verdad? Está diciendo de que también, ¿verdad? Epafrodito tenía gran deseo de verlos a ellos también, ¿verdad? Pero se enfermó. Y se enfermó de acuerdo a lo que dice, que estuvo a punto de morir. Una cosa importante aquí es cuando dice el verso 27, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero el Eterno tuvo misericordia de él. Fíjense bien, tenemos que aprender nosotros a que si estamos nosotros pasando un momento difícil y salimos adelante, no es por usted, es porque el Eterno así lo quiso. Si pasamos una enfermedad, ¿verdad? Y nos sanamos, no es por usted, es porque el Eterno en su grande misericordia así lo quiso. Fíjense bien, y por eso es de que cada vez que pasamos momentos difíciles y logramos salir de ellos, o una enfermedad, tenemos que ser agradecidos con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él, les digo, de Él es el que depende de nosotros, nuestra vida depende de un hilo de Él. Y les digo, cada cosa que recibimos, como en este caso, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo de que el Eterno tuvo misericordia de Epafrodito y también está diciendo de que también tuvo misericordia de él. Ahora, aquí también está otra cosa importante y es que, ¿verdad? Que nosotros también podamos sentir lo que el otro siente, ¿verdad? Como decir, como los miembros, ¿no? Como los miembros de un cuerpo, que si una mano me duele, ¿verdad? Si la cabeza me duele, mi cuerpo no va a estar tranquilo, ¿verdad? No. Si me duele un oído, igual, si cualquier parte de mi cuerpo que me duela fuerte, los otros miembros del cuerpo no van a estar tranquilos, porque somos un solo cuerpo. Lo mismo acá, Pablo nos está enseñando también que tenemos que preocuparnos y el dolor ajeno de nuestros hermanos también es nuestro. Y también la alegría de mi hermano también es mi alegría. En este caso también está diciendo que el Eterno tuvo misericordia, ¿verdad? De él. O sea, ¿de quién? De Pablo. Sí, ¿por qué tuvo misericordia de Pablo? Porque Epafrodito no se murió. Entonces, ¿y eso qué tiene? Lo que pasa es que eso hubiera acarreado una gran tristeza para Pablo. Entonces también tuvo misericordia de Pablo, aunque él no se había enfermado, sino que Epafrodito el que se había enfermado, pero el apóstol Pablo, fíjense bien, prácticamente por el amor que él les tenía a todos ellos, ¿verdad? Él sentía la tristeza de ellos como propia, ¿verdad? Y eso es una cosa bien importante que también tenemos que tener entre nosotros. Alegrarnos con los que se alegran y entristecernos con los que se entristecen, ¿verdad? Eso es un amor, digamos, que cada uno de nosotros debe, un amor fraternal es la palabra, el que tenemos que tener, ¿verdad? Y por eso es que estamos llamados a orar los unos por los otros y ser de verdad, de corazón, a orar los unos por los otros y a orar por el bien de los demás, ¿verdad? Eso es otra de las cosas que yo he encontrado en todas las cartas de Pablo, ¿verdad? El hecho de
de orar por los demás, orar por los demás, orar por los demás. Les digo, porque la mayoría, pues quizás empezamos a orar por nuestras necesidades. ¿Vea? Y dame, ayúdame, guárdame, cuídame. Y ya eso ya no debe de ser así. Tenemos que cambiar inclusive hasta nuestra manera, que quizás muchas veces oramos, porque quizás muchas veces no oramos como se debe. Entonces vamos a ver acá, el verso 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero el Eterno tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de explicar. Verso 28. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Esto realmente tenemos que aprenderlo nosotros. Miren lo que dice, voy a leerlo. Dice, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. O sea que cuando ellos se gocen, él va a tener menos tristeza. ¿Por qué? Porque él también se va a alegrar. ¿Por qué? Porque ellos están alegres. O sea, Pablo era un hombre que realmente, ¿verdad? Se gozaba cuando otra persona se gozaba. De verdad, se gozaba en realidad. No era una cosa, como les digo, como muchas veces pasa, de que si otra persona se goza, ¿verdad? Yo digo, ¿y por qué yo no me gozo? Si a otra persona le pasa algo bueno, ¿verdad? Y a mí, ¿por qué no me pasó, verdad? ¿Por qué no me saqué yo eso? ¿Por qué no me lo dieron a mí? ¿Por qué no me dieron a mí ese puesto, sino que se lo dieron al otro? O sea, tenemos que dejar de lado ya todas esas cosas del hombre viejo, ¿verdad? Y ser ya hijos de nuestro Padre. Parece una palabra, como tendría que decirle, valga la redundancia, pero la Escritura así lo dice. Entonces, tenemos que parecernos al Eterno. Vamos a ver, dice verso 29. Recibidle pues en el Adón, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. 30. Porque por la obra de el Mesías estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En otras palabras, me imagino yo que, ¿verdad? Esto le tuvo a Epafrodito, quizás estuvo a punto de morir, quizás en el viaje, ¿verdad? Cuando ellos le estaban enviando al apóstol Pablo, ¿verdad? Yo pensaría de que fue en ese momento, ¿verdad? Cuando algo tuvo que haberle pasado a él, ¿verdad? Por eso es lo que dice en el verso 30, ¿verdad? Dice que estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, yo creo que pues este capítulo, ¿verdad? El capítulo 2 de la carta de Pablo a los filipenses nos deja un tremendo mensaje, como siempre, ¿verdad? Y lo que puedo decirles es lo que dice la Escritura: el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Yo creo que es un gran mensaje, de verdad, y cada uno de nosotros tenemos que meditar en esto, ¿verdad? Tenemos que meditar. Una de las cosas que tenemos que pensar siempre es, les digo, hay que hacernos pequeños. Si el Mesías, siendo quien era, se hizo, ¿verdad? Hasta lo que nosotros sabemos, hasta padecer increíblemente, nosotros quiénes somos, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar primeramente el bien del otro antes que el mío, y ver a los demás como mayores que mí. Eso es una regla general para todos. Así, tal como dijo Yeshua, el que quiera ser grande, hágase pequeño. Así que tenemos gran lección, no solamente de Moisés, no solamente de nuestro Mesías, Yeshua, no solamente de Pablo. Yo creo que en la Escritura hay muchos hombres que tuvieron gran revelación de parte del Eterno, ¿verdad? Pero acordémonos de algo. El Eterno dice que a los altivos los mira,
de lejos, pero a los humildes da gracia. Así que, pues, pienso yo de que hagámonos pequeñitos. Pidámosle al Eterno que nos dé esa humildad necesaria para reconocer quiénes somos. Porque les digo, en realidad, no es que, yo soy grande, pero tengo que hacerme pequeño. No, es que es la realidad. Somos, de verdad, somos pequeños. Pequeños, somos, wow. Solamente vivimos porque la misericordia del Eterno es grande. Lamentaciones lo dice bien claro. Lamentaciones. Quiero ver si hay un pasaje en Lamentaciones. Quiero ver si lo encuentro así rapidito. Creo que es Lamentaciones. Vamos a ver. Capítulo 3, por si ustedes quieren buscarlo. A ver si lo encuentro. No es Lamentaciones, vamos a ver. Hay un pasaje que es bien común, es Lamentaciones 3:27, pero no es ese el que busco. El otro está en Lamentaciones, pero no lo encuentro ahorita. Bueno, de hecho, es un pasaje, es el pasaje donde dice que por sus misericordias, dice que no hemos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, y que Él no nos paga conforme a lo que somos. Eso es lo que quiero decirles. No nos paga conforme a lo que somos. Porque si Él nos pagara conforme a lo que nosotros somos, ya hace mucho tiempo ya no existiéramos, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a llegar hasta acá, ¿verdad? Vamos a llegar hasta acá. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y después de esta oración quedamos despedidos, ¿verdad? Les invito para que el día de mañana, con la ayuda del Eterno, pues podamos seguir, ¿verdad? Con esta carta. Mañana nos tocaría estudiar el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Filipenses. Así que pues vamos a hacer nuestra oración y si el Eterno permite, pues nos contactamos el día de mañana. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias, Padre bueno, te damos en esta hora por darnos la vida. Gracias porque nos has permitido, de verdad, pues estar una vez más, Padre, estudiando lo que es tu bendita palabra. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, porque hasta este momento, Padre, tú has sido fiel con cada una de nuestras vidas. Gracias porque nos has guardado, Padre, has guardado nuestro salir, has guardado nuestro entrar, nos has coronado de favores y misericordias que nosotros no merecemos. Padre, te pido que puedas bendecir a cada uno de mis hermanos que se han conectado, Padre, a los que no han podido conectarse, también, Padre, pues bendíceles a cada hermano que va a ver esta enseñanza a través de YouTube. Pedimos que seas tú, Padre, el que lleves tu palabra y que pueda llegar, Padre, a todo aquel que la necesite. Tu palabra es sanidad para nosotros a través de tu Espíritu. Gracias porque nos has dado vida y vida en abundancia. Gracias porque, pues de verdad, pues has sido bueno con nosotros y tus misericordias han sido nuevas cada mañana. Gracias porque has cuidado a nuestros hijos, nuestras hijas, aun cuando nosotros no los vemos, pero tú sí los miras, Padre. Gracias de verdad. Bendito sea tu nombre, Padre. Bendito sea el nombre de Yeshua. En su nombre, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, elevamos nuestra oración hacia ti y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, hemos llegado al final, ¿verdad?, de esta enseñanza. Así que, pues, si el Eterno permite, el día de mañana, siempre a las 4 de la tarde, hora del Salvador, nos conectamos para estudiar la
el capítulo número 3 de la carta de Pablo a los Filipenses. Así que, pues que el Eterno me les bendiga y me les guarde. Shalom Ubrajot, paz y bendiciones.